Cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos especulando, no estamos hipotetizando, no estamos teorizando, no estamos hablando filosofías de hombres, ni tampoco decimos, como dice el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, puede que, a lo mejor, quizá, no estoy seguro. Este lenguaje no es científico. Cuando venimos a la Biblia, encontramos verdades absolutas y verdades científicas, las cuales nos dan mucha autoridad para presentarnos ante cualquier auditorio, abrirle los ojos a la gente y hacerle saber que la Biblia contiene la redención del ser humano a través de la intervención de Dios mediante la persona de su Hijo Jesucristo en una cruz, y nos deja Dios en este libro tan maravilloso cientos y cientos y cientos de evidencias históricas, geográficas, geológicas, arqueológicas, psicológicas y de cualquier índole, para que nosotros sepamos que la Biblia es realmente el libro de los libros. La gente que habla y especula y filosofa y la critica simplemente lo hace porque no la conocen a fondo. Pero cuando uno comienza a estudiar detalladamente la palabra de Dios, nos da evidencias como en esta mañana nos va a dar respecto a que la tierra estuvo un tiempo hace miles de años sumergida totalmente en un diluvio, en un cataclismo universal que vino como consecuencia de un juicio de Dios a una raza humana que está caracterizada en el siglo XX por las mismas condiciones que tenían los tiempos de Noé. El relato del diluvio universal en el libro del Génesis, como el primer juicio que Dios envió sobre la raza humana y sobre la cual se salvaron solamente 8 personas, Noé, su esposa, su hijo y sus nueras, es un hecho comprobado históricamente, arqueológica y geológicamente en el siglo XX. Quiero en esta mañana analizar profundamente la cronología del diluvio. Quiero leerles a ustedes las páginas de la Biblia para que ustedes puedan considerar de qué forma tan maravillosa Dios nos relata con cientos de años de anticipación estos hechos comprobados a la luz de la arqueología y la geología científica del siglo XX. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo del 12 en adelante, la Biblia dice, y miró Dios la tierra. He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Damas y caballeros, uno de los argumentos más importantes que tenemos nosotros para un diluvio universal lo encontramos en los 2 versículos del capítulo 7, versículos 19 y 20, que dice así, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Escuchen,
y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto, o sea 15 metros, subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. No se necesita ser científico para darse cuenta de las tremendas implicaciones de esta declaración bíblica. Si solo una de las montañas de nuestro planeta, una sola, hubiera sido cubierta con agua con el diluvio, este simple hecho declararía de una forma absoluta de que hubo un diluvio universal. Uno de los ataques más grandes que la Biblia ha sufrido respecto al diluvio es que muchas personas sitúan el diluvio solamente a una cierta área o zona geográfica del planeta Tierra y nos dicen que el diluvio solamente cubrió la zona oriente del planeta Tierra. Sin embargo, estos versículos no nos dan a ninguno de nosotros la menor duda de que el diluvio fue de características universales. Todo el planeta Tierra, todo el globo terráqueo fue sumergido en una época del pasado, de acuerdo al registro de las páginas de la Biblia, bajo las aguas de una forma tremenda, cataclísmica, enviadas por Dios. La Biblia nos dice que las aguas del planeta las aguas cubrieron el planeta y subieron arriba de las montañas, y nosotros sabemos que las montañas Ararat, en Turquía, frontera con Rusia, son de los montes más altos que existen. Y si consideramos la altura del arca, nosotros encontramos en Génesis 6:15 que dice Dios que la longitud del arca era de 300 codos, o sea, 133 metros de largo tenía el arca, tenía 50 codos de anchura, o sea, 23 metros, y la altura del arca era de 30 codos, equivalente a 13 metros de altura. Entonces el arca tenía una altura que cuando en 15 metros, aquí está el pico más alto, y el agua sube 15 metros más alto, vemos que la proa que tenía el arca tenía el doble de lo que las aguas subieron, por lo que el arca pudo navegar sobre los picos de las montañas que estaban sepultados y no pudieron hacerla encallar. Esta distancia y esta profundidad fue calculada solamente por el ingeniero matemático del universo, el Dios de la Biblia. Nosotros vemos también a continuación la cronología del diluvio. Quiero decirles a ustedes que desde que comenzó a llover hasta que el arca descendió en el monte Ararat, como lo vamos a demostrar a continuación, duraron 371 días. 371 días o un año y días duró desde que comenzó a llover hasta que las aguas declinaron y bajaron de nivel y el arca reposó en las montañas Ararat. El agua cayó 40 días y 40 noches. Dice Génesis 7:4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces el diluvio duró 40 días y 40 noches lloviendo. Pero las aguas no bajaron, ni tampoco el arca después de los 40 días, sino que prevalecieron todavía casi el año, los 371 días, y vamos a ver que en todo este tiempo Dios tenía un plan perfecto. La primera objeción que encontramos en esta mañana es de mucha gente que dice, ¿y por qué Dios destruyó a la raza humana? Damas y caballeros, si existe un Dios, y Él es el creador de todas las cosas, déjame decirte que Él es soberano. Y si Dios es soberano, Él tiene el derecho de hacer lo que le dé la real gana con su creación. Él puede llevarse a un ser humano a través del cáncer, a través de un accidente, a través de un temblor, a través de una inundación, y nosotros juzgamos. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él procede es como procedemos nosotros. Son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Entonces Dios nos muestra siempre en la Biblia que Él tiene el derecho de legislar la moral, de gobernar a los hombres, de que nosotros nos sujetemos a sus leyes, y Él tiene el derecho totalmente soberano de hacer con nosotros lo que Él quiere, y ningún ser humano puede acusar a Dios y sentarlo en un banquillo y decirle, pues yo si hubiera sido tú, no hubiera sido hecho, pero no eres Dios. Esa es la grande diferencia. Y la soberbia del hombre
la falta de cultura del hombre, la falta de conocimiento del ser humano, hace que el ser humano se erija como un Dios. Y comencemos a proferir y a decir, pues el Dios de la Biblia es un Dios sádico y es un Dios perverso y mandó matar a los cananitas y mandó hacer esto y mandó hacer aquello. Pero es que eso lo dices tú simplemente porque no lo conoces y porque no entiendes las razones que existen detrás de todo lo que Él hace. Pero la Biblia nos muestra que de la misma forma un niño de 5 años le dice al papá, no me quieres porque me pegas. La perspectiva y el discernimiento de un niño de 5 años le hace expresar y le hace juzgar a un padre y decir, si mi padre me pega, no me quiere. Sin embargo, el padre tiene razones para pegarle al niño, muy grandes, pero el niño no las comprende porque tiene 5 años y porque su entendimiento es limitado. Por esta misma razón, el niño juzga equivocadamente a su padre. Y así la raza humana, dice la Biblia, somos una raza de seres soberbios que no tenemos el conocimiento de Dios y constantemente decimos, si Dios es amor, ¿por qué permite niños monstruos? Si Dios hace esto, ¿por qué mandó y sepultó el mundo con un diluvio? Si Dios es Dios, ¿por qué va a mandar ahora un cataclismo de proporciones universales antes de que venga Jesucristo? Simplemente porque Él es Dios. Porque Él puede juzgar, porque Él tiene derecho de juzgar y porque todos sus juicios, como dice el libro de Apocalipsis, son justos y verdaderos. Es pues importante que nosotros penetremos en la mente de Dios para comprender el registro de la palabra de Dios. En segundo lugar, después de los 40 días, a través de otros 110 días, las aguas continuaban subiendo y prevalecieron en total 150 días. Dice Génesis 7:24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Las aguas ocuparon 74 días en subir y en declinar. Esto sucedió desde el día 17 del mes séptimo hasta el primer día del mes décimo. Génesis 8:5. 40 días después pasaron para que Noé enviara un cuervo. 7 días pasaron para que enviara una paloma. 7 días pasaron después para que enviara por segunda vez Noé otra paloma. Y 7 días pasaron antes de que Noé enviara por tercera vez la paloma. De la fecha dada en Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, vean la exactitud cronológica de la Biblia. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Desde esta fecha hasta Génesis 8:13 y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Desde esta fecha hasta Génesis 8:13 encontramos 314 días más, por lo tanto tenemos un intervalo de 29 días más que pasaron. Y finalmente, desde que el arca fue descubierta hasta el final cuando descendió en el monte Ararat, hubo 57 días. Entonces, si sumamos todos estos días, tenemos la cronología exacta bíblica que duraron 371 días, desde que Noé entró en el arca hasta que Noé salió en el arca y pisó tierra seca. Ahora la Biblia nos muestra que el agua prevaleció sobre el planeta durante 21 semanas y el diluvio obtuvo su máxima profundidad después de los primeros 40 días y continuó manteniendo su nivel por otros 10 días adicionales antes de que comenzaran las aguas a bajar. Es increíble pensar que un diluvio que haya cubierto las montañas más altas de la tierra en un periodo de 6 semanas y que continuó prevaleciendo sobre las montañas 16 semanas adicionales haya podido causar que muchas personas duden geológicamente de que la tierra estuvo algún tiempo en el pasado sepultada por el agua. Noé y su familia, después de todo este tiempo, tuvieron que permanecer 31 semanas más esperando que bajara el nivel de las aguas y poder desembarcar en las montañas Ararat. Veamos pues en 3 partes el orden de los eventos del diluvio. Número 1,
vuelvo a repetir, las aguas prevalecieron 150 días y después comenzaron a declinar. Número 2, el arca reposó en las montañas Ararat el mismo día, escuchen, el mismo día que las aguas comenzaron a bajar de nivel. Por el día 17º del 7º mes, fueron exactamente 150 días desde que el diluvio comenzó. Y en tercer lugar, para el primer día del mes 10º, o sea, 74 días después, los picos de las montañas en el planeta Tierra se comenzaron a ver. La Biblia nos muestra en Génesis 7:11 una palabra hebrea que se traduce abismo. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Esta palabra es una palabra griega que se escribe T-H-O-M, tom, y significa aguas o depósitos subterráneos. Y la geología nos demuestra que las grandes reservas de agua que el planeta Tierra tenía dentro del planeta en el mundo antidiluviano eran absolutamente reales. Por lo que la Biblia nos muestra lo siguiente: el diluvio fue producido de dentro del planeta hacia afuera y de arriba hacia abajo. Todas las fuentes que están dentro del agua, los ríos subterráneos y los mares que están con profundidades increíbles en depósitos y en cuevas y en túneles, dice la Biblia que fueron fracturados. La geología fracturó de una forma, comprueba que fue el planeta Tierra fracturado y surgió el agua de dentro de la Tierra y de arriba de la Tierra comenzó a caer. Entonces la inundación de las aguas fue hacia arriba y hacia abajo por dos depósitos de la Tierra y del cielo. Estas reservas profundas de los océanos han sido demostradas por la geología de una forma absolutamente inequívoca e indubitable. Y esta retura de todas las fuentes de las aguas, o sea, mientras el agua comenzaba a salir debajo de la tierra y llovía, duró 150 días. Y este cataclismo geológico no puede ser de ninguna manera reconciliado por una persona que se aventure y que se atreva a decir que el diluvio no fue de características universales. Además, todas las civilizaciones, damas y caballeros, no hay una civilización, los sumerios, los caldeos, los babilonios, los medos, los persas, y todas las razas han dado testimonio de que la tierra estuvo sumergida por el agua. Además de esto, ve a las montañas Ararat, ve al Popocatépetl, ve al Iztaccíhuatl, ve al Pico de Orizaba, ve a las montañas de Baja California, y en todas las montañas del globo terráqueo se encuentran yacimientos coralíferos y depósitos subterráneos de que el mundo realmente fue cubierto por el agua, porque han encontrado conchas en el Iztaccíhuatl, han encontrado corales en el Popocatépetl, siguen encontrando los expedicionarios en el monte Ararat, cientos y cientos y cientos de conchas en la parte más alta del monte, y en todas las montañas del Tíbet están llenas de corales, demostrándonos con esto que la tierra realmente fue sepultada por el agua en un tiempo tal como la Biblia lo describe hace acerca 6,000 años. Damas y caballeros, es increíble que la Biblia nos dice con detalles la construcción del arca de Noé. Quiero que abran ustedes sus oídos y se den cuenta las proporciones gigantescas del arca, trasladando el codo que en el Antiguo Testamento tenía diferentes medidas. A continuación se las voy a dar. Y después de que ustedes escuchen las medidas del arca, nadie podrá jamás, ni tu maestro en tu universidad, atreverse a decir, ¿y en dónde cupieron los dinosaurios? ¿Y cómo metieron a las jirafas? ¿Y cómo entraron los changos? Y esto es imposible que pudiera suceder. Sin embargo, todo este lenguaje especulativo y burlón y filosófico es por la falta de conocimiento de las evidencias científicas aeronáuticas. De una forma, de todas las cosas hidroneumáticas que existen en el arca y de la forma tan increíble en la que Dios diseñó el arca de Noé. En el capítulo 6 del Génesis, versículo 15, la Biblia dice la cosa más exacta de todo este relato: las medidas, las ventanas, la puerta y lo que el arca tenía que tener. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. La palabra brea es la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. Y vemos en primer lugar que Dios le dice a Noé que lo primero que tenía que hacer
Damas y caballeros, hace 4,000 años no se había descubierto que la brea era protectora e impermeabilizante de la madera. 2,000 años después del relato del Génesis, comenzaron los chinos y los sidonios y los sumerios a descubrir que la brea podía impermeabilizar la madera. Y aquí encontramos que casi 2,000 años antes, la Biblia describe que Noé sabía cómo podía realmente preservar la madera durante 150 días y 371 días que duró el diluvio universal. La Biblia nos muestra que el arca tenía 300 codos de longitud, o sea, 133 metros, 50 codos de anchura, 23 metros de ancho tenía el arca, apúntalo, y 30 codos de altura. Medía el arca 13 metros de altura. Los babilonios usaban el codo de 19.8 pulgadas. Los egipcios usaban el codo largo de 20.65 pulgadas. Y los hebreos tenían el codo de 20.4 y 17.5 pulgadas. Tomando en cuenta el codo hebreo de 17.5 pulgadas, tenemos nosotros pues que el arca tenía 133 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de altura. Ahora bien, el arca tenía 3 pisos y el área total. Los ingenieros en Estados Unidos y en Inglaterra han hecho reproducciones en miniatura de las medidas del arca. Y escuchen por favor lo que la NASA hizo en el laboratorio de Guntersville, Alabama, cuando reprodujeron el arca de Noé exactamente al pie de la letra de lo que la Biblia dice. El área total de los pisos del arca era de 95,700 pies cuadrados, equivalente a 20 canchas de básquetbol. 20 canchas de básquetbol. El volumen total del arca era de 1,396,000 pies cúbicos, equivalente a 522 vagones de un tren. Esto era el volumen y el espacio que había dentro del arca de Noé. El tonelaje del arca era de 13,960 toneladas, la cual la sitiaría a el arca dentro de la categoría de un barco moderno. El barco más grande y más largo de los Estados Unidos es el United States, de la línea Cunard, y tiene 53,329 toneladas. El barco Queen Mary tiene un largo de 1,018 pies, exactamente el doble del arca. El Queen Mary tiene 260 metros de largo, pero hasta el año 1884 fue construido un barco más largo que el arca, el Etruria de la línea Cunard. Pasaron casi 18 siglos para que el ser humano pudiera desarrollar la ingeniería y el diseño y la preservación y la obra maravillosa que Dios le dio a Noé para que el hombre imitara la obra de Dios. 18 siglos, jamás el hombre pudo hacer algo semejante al arca de Noé. Ahora bien, veamos la necesidad del arca. Un arca de estas proporciones, calculando los animales y la gente que cabría y la forma como sobreviviría, es absolutamente increíble y sobrenatural. Esta arca tomó un siglo en ser construida. Durante 100 años, Noé, sus hijos y tal vez algunos ayudantes estuvieron clavando clavos 100 años construyendo el arca. Y durante estos 100 años, mientras él y su familia construían el arca, y pásame los clavos, hijo, y vamos a meterle aquí esto, y pásame otra tabla, y vete a cortar estos árboles, etcétera, etcétera, la gente de alrededor de los tiempos de Noé se acercaban y los criticaban y les decían, locos, fanáticos, religiosos, aleluyas, hijos de David Koresh. Y la gente comenzó a perseguirlos y a perseguirlos y a perseguirlos, porque durante este tiempo Dios aprovechó la construcción del arca para darle testimonio a la gente de dos cosas principales. Número uno, Noé y su familia aparecieron como locos en su época por dos razones. Número uno, nunca había llovido.
Y número 2, el mar más cercano estaba a 300 kilómetros. Entonces, imagínense construir un barco de 133 metros de largo, de casi 15 metros de altura, de 13 metros de ancho, durante 100 años, cuando no ha llovido y no hay mar. Entonces, ante los ojos del mundo estaban locos. Y la Biblia nos muestra en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 7, lo que el Nuevo Testamento registra respecto a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De qué fue advertido Noé? Voy a traer un diluvio, hazte un arca. Imagínense a Noé. ¿De qué estás hablando? ¿A mí me hablas? ¿Agua? ¿Cuál agua? ¿Un barco? ¿Para qué? ¿Cómo va a flotar aquí? ¿En qué nos lo vamos a llevar? Nos has dicho que la construyamos, pero nos has dicho cómo vamos a transportarla. No tenemos ni carretilla para llevárnoslas al mar. Sin embargo, la Biblia nos muestra constantemente que los cristianos creemos a Dios sin ver. Porque andamos por fe, no por vista. Y cuando Dios te da una orden y tú no entiendes la orden de Dios, tú no necesitas discutir con Dios, sino confías en su autoridad, confías en su gracia, confías en su sabiduría, confías en su misericordia y en su fidelidad, y confías porque Dios lo dijo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando el cristiano es introducido al mundo de la fe, al mundo del Espíritu, a la dimensión de la familia de Dios, el cristiano comienza a caminar y comienza a ser guiado en su vida por las palabras de Dios y ya no por lo que ve. Noé dio testimonio cuando aún ni siquiera llovía. Abraham, Dios le dijo, vas a ser papá. Y Abraham dijo, pues gracias Señor, todavía estoy entero, ¿verdad? Ya hago pesas y estoy fuerte. Y Sara, llegó el ginecólogo y le dijo al ginecólogo, todavía se pudiste aventar 2 hijos más. Sin embargo, Dios, el Dios de la Biblia, dejó que Abraham llegara a la época donde ya no puede un hombre tener relaciones. Dejó que Sara pasara el tiempo de las mujeres para poder ser madre. Y cuando Abraham llegó a los 100 años y no había ninguna evidencia física, y el ginecólogo les dijo a los dos, pero ni de FAO ni con trasplante podrán ser padres. En ese momento, cuando Dios los llevó a la dimensión de lo imposible, Dios hizo posible un milagro. Damas y caballeros, al Dios de la Biblia le encanta llevar a sus hijos a situaciones imposibles para demostrarnos que Él es Dios. ¿Cuándo puedes tú realmente comprender que es Dios? Cuando volteas y no hay nadie que te pueda ayudar. Cuando todas tus esperanzas habían muerto. Cuando te sientes atrapada. Ya nadie me quiere. Ya todos me rechazan. Ya se me fue mi esposa. Ya se me fue mi esposo. Ya perdí a mi hijo. Voy a perder mi trabajo. La Biblia nos muestra, no tengan miedo, solo crean. No tengan miedo, solo crean. Crean que el Dios de la Biblia puede hacer cosas imposibles. Y cuando nosotros los cristianos caminamos con Dios, tenemos diario que esperar milagros. ¿Qué son los milagros? Los milagros son lo siguiente. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Eso es el milagro. Lo que ya no puede ningún ser humano llevar a cabo es lo que Dios hace. Y Dios quiere demostrarnos a nosotros que Él vive, que levantó a Cristo entre los muertos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y cada día, cada mes, cada año nos está alimentando y vigorizando y fortaleciendo, mostrándonos que Él está vivo y mostrándonos que sus milagros nos hablan de ese Dios omnipotente que está sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del universo y que tiene el control sobre la vida y la muerte. Ese es el Dios de la Biblia y es el Dios que servimos, el Dios y Padre de Jesucristo. Noé, cuando fue advertido, dice la Biblia, con temor preparó el arca en que su casa se salvara y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La Biblia nos muestra que de esta forma este hombre durante 100 años, al hacer las cosas que Dios le había mandado, dio testimonio de que su fe le iba a salvar. Y nosotros, cristianos que nos acompañan en esta mañana, ¿qué nos ha dicho Dios?
Dios nos ha dicho lo siguiente: viene otro juicio sobre el planeta Tierra. Jesucristo habló y dijo en Mateo 24, habrá pestes y guerras y terremotos y cataclismos sacudirán el planeta, huracanes, maremotos y temblores en diferentes lugares, y será el principio de los cataclismos y de los juicios de un Dios que ya está harto de muchos de ustedes. Muchos de ustedes han venido a este desayuno burlones. Han venido creyendo que tú puedes en la vida vivir como tú quieras, que no necesitas a Dios. Al cambio que tienes dinero, estás pensando en tu negocio y en robar y en el fraude, e irte con tu amante, e irte y cometer adulterio. Todas estas cosas son las que caracterizan al mundo. Y el mundo vive para el dinero, y para los viajes, y para construir su casa, y para la cuenta en el banco. Y como en los tiempos de Noé, hace de Dios contra el mundo. Y Noé llegó un momento en que Dios le dijo, Noé, cierra el arca. Y cuando se cerraron las puertas del arca, comenzaron a caer las primeras gotitas, y cayó una tin, ton, tin, ton. Y la gente comenzó a decir, ¿a Chihuahua? ¿Es verdad? Está cayendo la lluvia, y lluvia, y lluvia, y lluvia, y cuando comenzó a cobrar fuerza la lluvia, corrieron, ¿a dónde creen? A el arca, y le tocaron a Noé, y le dijeron, Noécito precioso, chulo, lindo, sabíamos que realmente tú eras la persona en quien podíamos confiar. Y sabe una cosa, Noé no cerró el arca y la puerta la cerró Dios. Fue Dios, cuando entraron Noé y su familia, que cerró la puerta. Dios no le dijo a Noé, tú cierra la puerta, la cerró Dios. ¿Saben por qué? Porque las puertas las cierra o las abre Dios. Y ahorita Dios nos abre la puerta de la oportunidad. Desayunos cada mes, conferencias en el Cine Apolo cada domingo a las 11 de la mañana, estudios de Éxodo el martes, estudios el jueves, estudios en las casas, y está predicándose el Evangelio, y Dios sigue gritándole a la gente, arrepiéntanse. Vengan a la cruz del Calvario, sean salvos, el juicio viene sobre el planeta. No todo, la vida es comer y beber y hacer dinero. La vida no, es más que el dinero y es más que la comida. La vida nos fue dada para que conociéramos a Dios. Porque Él es la única razón de nuestra existencia. ¿De qué te sirve pasar por esta vida? Haber nacido de la oscuridad del vientre de tu madre, vivir en tinieblas y regresar a una tumba en tinieblas. Toda la vida fue tinieblas para tu vida. Naciste como los animalitos, viviste como los animalitos, te enterraron como un chango. Nunca conociste nada de la vida, nunca la disfrutaste, nunca hubo satisfacción, nunca tuviste propósito, nunca tuviste razón de vivir, nunca tuviste seguridad. Y la característica de la gente ahorita en nuestros tiempos es una falta de seguridad tremenda. La gente vive ansiosa con pastillas tranquilizantes. ¿Y qué pasará? ¿Y en qué invertiré mi dinero? ¿Y qué pasará dentro de 5 años? Déjame decir lo que va a pasar. El mundo va a tronar. El mundo va a ser totalmente sepultado en un cataclismo y aumentará la falta de la economía, aumentarán los problemas, aumentarán las lluvias, los terremotos, los cambios del planeta Tierra, las lluvias cayendo fuera de tiempo, los climas cambiando, las estaciones han sido alteradas, la capa de ozono está desapareciendo, los mares envenenados, el agua envenenada, el SIDA y las plagas, y por todos lados el mundo nos da testimonio que algo está pasando con nuestro planeta. Nuestro planeta está agonizando. Damas y caballeros, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos da testimonio del diluvio, y nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos del 3 al 7, estas palabras, advirtiéndonos a nosotros, los que hemos alcanzado, tal vez, la última generación, de la importancia de que tú le des seriedad al Dios de la Biblia. Dice 2 de Pedro 3, del 3 al 7, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. Vas a ver el lunes en la televisión cuántas personas burlonas en los programas que pasan en todo el mundo. Personas sin conocimiento, personas que se atreven a proferir cosas que ni siquiera saben, personas que quieren decir, la Biblia no es cierto. Y como decíamos en un programa pasado, dígame usted, un libro más grande que la Biblia. Si tú te presentas en cualquier universidad, en cualquier programa de televisión, en cualquier podium, en cualquier estrado, y retas a cualquier persona que te demuestre un libro más grande que la Biblia, no hay una persona en el mundo que te diga qué libro es más grande que la Biblia. Y la que quiera atreverse a decir eso, échalo para acá.
No hay un solo libro que pueda compararse con la palabra de Dios. Vendrán burladores andando según sus propias pasiones desordenadas y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro hace mención del diluvio universal y hace una alusión que se repetirá la misma situación que provocó que Dios enviara el diluvio universal a la raza humana. Las mismas características de los tiempos de Noé se repetirán antes de que venga Jesucristo. Y quiero acabar en esta mañana mostrándoles a ustedes en Génesis capítulo 6 cuáles fueron los pecados de la época de Noé que hizo que el Dios del cielo y de la tierra anegara el mundo y juzgara al mundo e impidiera que la raza humana se siguiera multiplicando. Damas y caballeros, cuando el Dios del cielo envía un juicio de estas características, es porque más vale la muerte que la vida. Cuando Dios decide que es mejor morir que vivir, es porque su juicio es sabio y porque Él sabe que es lo mejor para el beneficio de los demás. Cuando se condena a una persona que está dispuesta a ir al paredón, cuando se le aplica la pena capital y la pena de muerte a una persona, es preferible matar a un criminal y asustar a 10 más que dejarlo vivo y hacer creer a la gente que el criminal es una víctima y que se sale con la suya. Esta es la filosofía bíblica. Dios quiere que los hombres tengamos temor y vivamos bajo el temor, no del diablo, no del hombre, no de las circunstancias. Temamos a Dios. Y Dios quiere que temamos su nombre y que comprendamos que Él es Dios y que Dios puede juzgar y puede enviar este juicio que ya no tarda sobre nosotros muy pronto, más bien sobre ustedes. Nosotros nos vamos a ir de aquí. Primero Dios. En Génesis 6, versículo 1, encontramos la primera característica de los tiempos de Noé, y esto es asombroso. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, quiero que noten ustedes que en esa época fue la primera época en la que se multiplicaron los hombres. No se sumaron, no se restaron, se multiplicaron. ¿Saben ustedes cuántas personas había en los tiempos de Cristo? 1 millón de personas en el planeta Tierra. Pasaron 18 siglos para que hubieran 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Del siglo XVIII al siglo XIX se duplicó la población de la Tierra a 2.000 millones de personas. De 1920 a 1940 aproximadamente éramos 3.500 millones de personas. De los 40 a los 60 aumentó a 5.000 millones. Y de los 60 a los 90 somos aproximadamente 5.500 millones. Nunca la Tierra se había multiplicado como en el siglo XX. Y dice la Biblia que como en los tiempos de Noé, así vendría Cristo. Comenzaron los hombres a multiplicarse y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí la Biblia nos muestra 3 frases, obsérvenla. Número 1, vean la frase hombres. Comenzaron los hombres, no los hijos de Dios, los hombres. Vamos a ver una clase de personas, hombres.
se multiplicaron y le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios, aquí entra otra clase de personas. Hijos de Dios, hombres. Las dos palabras hebreas son diferentes. Los hombres son los seres humanos, los hijos de Dios son los ángeles caídos, llamados por Jesucristo demonios. ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? Sucedió una invasión sexual, perversión genética por seres espirituales que alteraron el código genético hereditario de la raza humana e hicieron que los gentes de los tiempos de Noé comenzaran a producir gigantes de 2.50 a 3 metros de altura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. El próximo desayuno que vamos a hablar de David y Goliat, vamos a ver que Goliat era un descendiente de los últimos descendientes de los hijos de Anac, que eran los gigantes, perversiones demoníacas. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente un demonio o un ángel caído puede tener relaciones sexuales con una mujer y puede hacer que la mujer produzca fetos o seres perversidades genéticas. Dejemos que la Biblia nos lo explique en la carta de Judas, versículos Judas del 5 al 7. Que la Biblia nos hable y que la Biblia nos explique qué pasó en tiempos de Noé. Dice Judas del 5 al 7. Quiero recordarles lo que una vez ya lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, escuchen esto, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí Judas nos explica que hubo un grupo de ángeles que bajaron del cielo y que estaban confinados a un sitio en el tiempo y en el espacio por Dios, y Dios les dijo, aquí es su habitación, y dice la Biblia que estos ángeles, no los que cayeron con Satanás, estos ya habían caído, estos cayeron desde el huerto del Edén. Este grupo de ángeles abandonaron su morada o el lugar de su habitación, dice la Biblia, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles, vamos a verlo, que infiltraron a la raza humana y comenzaron a ir sobre carne en contra de natura, en contra de ellos, están ahorita, no en el infierno, en unas prisiones especiales por Dios, reservados para un juicio. Y vean lo que la Biblia dice, cuál fue el pecado de los ángeles. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes aquellos? Los ángeles. ¿Qué hicieron los sodomitas? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, homosexualismo y lesbianismo. De la misma forma que los sodomitas, estos ángeles, de alguna forma, dice la Biblia, fornicaron y fueron en vicios, en pos de vicios contra natura. Dios no diseñó que los ángeles tuvieran relaciones con los seres humanos. Dios no diseñó que tú tuvieras relaciones sexuales con un hombre, ni que tú tuvieras relaciones, ni que te acostaras con una mujer. Dios es muy severo contra los vicios sexuales del homosexualismo y del lesbianismo, porque es perversión demoníaca. Y dice la Biblia que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Damas y caballeros, esto no lo podríamos explicar hace 120 años, porque tenemos 100 años que la genética ha comenzado a penetrar en el mundo de los genes, sobre todo del DNA. Acaban de descubrir los genetistas que cada célula de nuestro cuerpo tiene una partícula del DNA y que se encuentra en cada célula el código genético hereditario, qué enfermedades vas a tener, qué estatura vas a tener, el lunar de tu mamá, etcétera, etcétera. Pero los genetistas han penetrado y están alterando los genes de los seres humanos y están mezclando cochinos con cabras, jirafas con rinocerontes, leones con perros y animales con seres humanos. Acaba Los Ángeles, California, de publicar en el Hospital de Los Ángeles que hay una señora que está permitiendo que su bebé pueda ser criado en la matriz de una vaca. Y los genetistas, y esto es absolutamente cierto, está en la revista científica American del año pasado, del mes de noviembre.
Tú lo puedes comprobar y darte cuenta que lo que estamos haciendo en la genética está provocando que el ser humano comience a romper la estructura que Dios diseñó desde el principio de la creación. El código genético que te hace a ti un ser humano, a mí un ser humano, nunca un animal. Y cuando los seres humanos pervierten la genética, y cuando una muchacha se acuesta con un muchacho endemoniado, y cuando un muchacho se acuesta con una muchacha endemoniada, hay una transferencia de demonios que alteran el código genético, y los demonios están repitiendo el mismo pecado en el siglo XX. Nunca más que en este siglo hemos visto niños con caras de sapo, niños pegados, niños alterados, con tantos problemas en el mundo por la causa de la invasión tan grande, porque al diablo le queda poco tiempo. En segundo lugar, dice Génesis 6 del 5 al 7, y vio Dios que había mucha maldad en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente hacía el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero ¿cómo puede Dios arrepentirse? Damas y caballeros, cuando Dios se enoja, no es el... enojo tuyo. Tú y yo nos enojamos porque tenemos motivos equivocados, porque me quitaron mi juguetito, me chocaron mi coche, etcétera, etcétera. El enojo de Dios es santo. La ira de Dios es santa. Cuando tú sufres, Dios no sufre como sufres tú. El sufrimiento de Dios es santo. Cuando tú te arrepientes y yo me arrepiento, el arrepentimiento significa ir en un camino equivocado, darme la media vuelta y comenzar a caminar en sentido contrario. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. Pero cuando el hombre se arrepiente, siempre es por el pecado. Pero cuando Dios cambia su manera de pensar, no es por el pecado, es para cambiar de planes. ¿Ya entendiste? ¿Cómo puede Dios arrepentirse? Es que Él no se arrepiente como tú. Él se arrepiente porque la palabra arrepentimiento, metanoia en el griego, significa cambiar de mente. Y cuando Él cambia de mente, y puede cambiarlo, y tú puedes hacer con una oración tuya que Dios cambie su mente, es increíble. Pero la oración puede hacer cambiar la mente de Dios. La Biblia nos muestra que eso se llama también arrepentimiento. Es la misma palabra hebrea y la misma palabra en el griego. Dios vio la maldad de los pensamientos del corazón del hombre y eran de continuo hacia el mal. Yo quisiera saber, ¿en qué has pensado tú las últimas 24 horas? Y quiero decirte que, como dijo Cristo, en los tiempos de Noé comían, bebían, se casaban y se van en casamiento. ¿Hay algo de malo en comer? ¿Hay algo de malo en comer? ¿Hay algo de malo en casarse? ¿Hay algo de malo en beber? No whisky, ¿verdad? Estamos hablando de horchata. No hay nada de malo. Pero el problema está, damas y caballeros, que Cristo dijo, no entendieron. No quisieron entender. ¿Qué cosa no quisieron entender en tiempos de Noé? ¿Qué cosa la raza humana no quiere entender ahorita? Los seres humanos no quieren entender que necesitamos a Dios. Eso es lo que no quieres entender. Quieres seguir con tu vida traficando, comiendo, bebiendo y bailando. Está bien todo lo que haces, pero por favor, lleva a Dios en tus pensamientos. Por favor, siéntate a comer y toma la mano a tus hijos y toma la mano a tu esposa y oren por los alimentos. Dale gracias a Dios antes de acostarte. Acuérdate que no eres animalito. Acuérdate que existimos, vivimos y somos por causa de Él. Y esto es lo que Dios quiere que entiendan en esta mañana, que no somos animales. Que tenemos un destino eterno, que hay un propósito en la vida, que hay una razón de ser. No venimos del chango y tampoco somos una raza desesperada que no sabe si vamos a ir al karma o al nirvana. No, la Biblia nos muestra claramente un cielo y un infierno. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes en esta mañana no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vengan a Cristo en esta mañana, háganle caso a la palabra de Cristo, crean el Evangelio de Jesús de Nazaret. Arrepiéntanse de sus pecados.
Siente en esta mañana la necesidad de Dios en tu vida. Tú puedes morir hoy en la noche. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Mañana se puede cerrar el arca y se puede cerrar la oportunidad de tu vida. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana están tan endurecidos por el pecado y por las cosas de la vida y los afanes de la vida, que en esta mañana vas a salir por esa puerta, igual que como entraste, vacío, vacía, con ansiedad, con inseguridad, traficando tus negocios y tu dinero y tus placeres y tus orgías y tus problemas, y vas a caer muerto como un animal algún día y te espera el juicio eterno? Pero siempre recordarás las palabras de esta mañana. Dios te ama. Dios te ama. Y de tal manera Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú me puedes decir, oiga, señor Alducin, pero ¿me ama Dios así como estoy de sucia? Así como estoy de sucio. La Biblia dice que así te ama Dios y que te quiere lavar con la sangre preciosa de Cristo. Y que no importa los pecados, los fraudes, las tranzas, los divorcios, los abortos, los asesinatos, no importa lo que tú hayas hecho. Hasta Durazo tiene perdón. Si te arrepientes. El ladrón que estaba junto a la cruz del Calvario era un hombre asesino, salteador, secuestrador, criminal. Y Cristo le dijo, hoy te vas a bautizar y después nos vemos arriba. Eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a ti te dice lo mismo en esta mañana. Arrepiéntete, ven y razonemos. Pongámonos a cuenta, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. ¿Por qué has de seguir en la vida como un animalito sin conocer a Dios? ¿Por qué el juicio habrá de caer en tu vida por tu terquedad y tu rebelión? ¿Por qué en esta mañana, que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo, le abres tu vida al Hijo de Dios y la recibes por la fe en tu corazón? Les pido a todos que inclinemos el rostro un momento. In the dark where shadows play, heartbeats echo in dismay. Lost the map to yesterday, words too sharp to ever say. Ripped jeans and broken dreams,